buenos días chicos, espero que estén todo bien. Hoy aprenderemos de los sustantivos, pero en guaraní. En el libro de guaraní de la página 18 y 19 estaremos trabajando por el día de hoy y vamos a estar aprendiendo de los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que nosotros utilizamos para nombrar a personas, animales o cosas. Pero hoy estaremos aprendiendo en guaraní. ¿Cómo se pronuncia sustantivo en guaraní? El sustantivo en guaraní se pronuncia, se lee y se escribe de esta manera, teró. El sustantivo en guaraní es teró. Y vamos a estar aprendiendo de algunos sustantivos, como por ejemplo el sustantivo uniforme, sustantivo biforme y sustantivo triforme. El sustantivo uniforme en guaraní se lee teró sayateí. El sustantivo biforme en guaraní es teró sayacoy. Y el sustantivo triforme en guaraní se lee teró sayapy. Y vamos a estar aprendiendo. Los sustantivos uniformes, como su nombre lo dice todo, se escribe de una sola forma, tiene una sola forma de escribir. Como por ejemplo, sí, que en la lengua española significa mamá. Sí se puede escribir de una sola forma o manera, por eso es teró sayateí. Tiene una sola forma nada más de escribirla. Otro ejemplo tenemos yarí. Son palabras, sustantivos que se pueden escribir de una sola manera. Otro ejemplo tenemos taitá, teró sayateí. Sustantivo uniforme que se pueden escribir de una sola forma. Uniforme viene de uno, uni viene de uno y form sería forma. Se escribe de una sola forma como lo tenemos acá en el ejemplo. El segundo es el sustantivo biforme, teró sayacoy. Se puede escribir de dos maneras, como por ejemplo tuba, que significa en la lengua española, en castellano significa papá. Tuba, ru. Se escribe de dos formas, de dos maneras. Tuba, ru. Tenemos otro ejemplo. Tayura, rayu, que significa hija. Y se escribe también de dos maneras. Por eso es un sustantivo biforme. En guaraní lo pronunciamos teró sayacoy. Tayura, rayu. Se escribe de dos maneras, dos formas. Tubura, que significa, tubura significa el hermano menor y se puede escribir de dos formas, de dos maneras. Tubura, por eso es un sustantivo biforme. Por último, tenemos el sustantivo triforme que se escriben de tres maneras. Tesá, que en la lengua española significa ojo, y en guaraní se puede escribir de tres maneras. Tesá, reza, jesa. En guaraní se puede escribir de tres maneras, de tres formas. Por eso son o es, esta palabra es un sustantivo triforme. En guaraní teró sayapy se escribe de tres maneras. Otro ejemplo tenemos toba, roba, jova. También se escribe de tres formas, de tres maneras, por eso es un sustantivo triforme, teró sayapy. Otro ejemplo podría ser tetuma, retuma, getuma. Se puede también pronunciar, escribir y decir de tres maneras, de tres formas. Por hoy ha sido todo hasta aquí chicos y seguiremos dando
otro tema, otro trabajo en la próxima clase. Bendiciones.